fuente de empleo. Pero para hablarnos con propiedad de este tema, está con nosotros Bruno Rojas Callejas, sociólogo, investigador laboral, asociado del CETLA. Bruno, bienvenido, muchísimas gracias, honrados de tenerlo acá. Ángel, buenas tardes, muchas gracias por la cobertura, por el espacio y pues dispuesto a conversar sobre esta temática. Bruno, ¿he sido exagerado en mi introducción? No, en absoluto. En absoluto. Yo creo que cuando hablamos de empleo, de una fuente de trabajo, tenemos que hablar en primera instancia de que todas las condiciones de trabajo que tienen que ver con contar con un empleo estable, con un salario que alcance para una vida adecuada, tener seguridad social, porque no siempre se puede trabajar toda la vida, sino hay un momento en que el trabajador descansa y tiene derecho a la jubilación. Entonces, la seguridad social en ese marco, o un seguro de salud, es sumamente importante, además de otros derechos que son también importantes y que garanticen estas condiciones que la Constitución Política del Estado le ha dado un nombre, un concepto que tiene que ver con trabajo digno, es decir, que todos los bolivianos y las bolivianas tengan precisamente ese tipo de empleo, un empleo digno, un trabajo digno. Por eso la introducción me parece que apunta justamente a eso. Ahora, Bruno, si tendríamos que tratar de hacer una suerte de radiografía muy rápida de cómo ha sido el desarrollo y el desenvolvimiento de lo que es la empleabilidad, podríamos visibilizar desde la esclavitud, el pongueaje y luego las jornadas de 18 horas y luego lo que hoy tenemos, jornadas de 8 horas, vacaciones de 15 días al año, tus beneficios sociales, tus vacaciones. Ese tránsito ha sido de alguna manera un proceso que, ¿cómo lo observa la sociología? ¿Cómo lo observa las ciencias como la antropología o los estudios sociales? Es un proceso que se caracteriza como proceso histórico de luchas de los trabajadores con diferentes condiciones, desde ya la época de la conquista, de la colonización de Bolivia y de América Latina, en sentido de que, aparte de que en este caso el dominio español no solo se llevó la plata y otros recursos del país, no solo ha aprovechado esta conquista para generar un poder económico en España, en Europa, sino también que esta presencia de la colonia española ha sido fundamentalmente con base en la explotación, sobreexplotación del trabajo desde los mitayos, de hace ya mucho tiempo, de la población afro, justamente, que también fue sometida a procesos de trabajo intensos, sin derechos, sin ningún tipo de condiciones que aseguren un trabajo que ahora se llama un trabajo digno, un trabajo adecuado. La OIT habla de un trabajo decente, en el CETLA hablamos de un empleo de calidad. En esos tiempos, difícil imaginar ese tipo de condiciones, porque el trabajo humano, el trabajo de los mitayos y otros, eran parte de este proceso de expoliación, de explotación, de sometimiento para beneficiar a la corona española. Y claro, cuando se plantea la posibilidad de independencia, de soberanía del país, tuvo que ver con que el país tenga autonomía política, tenga soberanía en cuanto a sus recursos naturales, en cuanto al territorio, no dependa de la decisión de la corona española, pues justamente también estuvo presente estos movimientos, por ejemplo, levantamientos indígenas y otro tipo de movilizaciones que han expresado claramente que además de lo que significa, lo que significó más bien esta suerte de expropiación, vaciamiento de los recursos naturales del país, también ha consistido en lo que es esta explotación laboral, una explotación del trabajo. Entonces, es importante tomar en cuenta esto y es un proceso
arduo, el que se dio un proceso de muchísimas luchas, de levantamientos, y que con la soberanía del país, con ser ya una república, tampoco se garantizó derechos, tampoco se garantizó condiciones adecuadas. Hay que recordar simplemente ya con la minería de la plata, en los segundos 50 años del siglo XIX, y luego con la minería del estaño, donde los mineros concretamente no tenían las condiciones, por ejemplo, como un trabajo de 8 horas, no tienen el derecho a organizarse, de sindicalizarse, no tenían un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas, carecían de seguridad social, por ejemplo, un seguro de salud, para que proteja casos de enfermedades y accidentes laborales. Entonces, es una muestra también de que esta independencia del país no ha significado precisamente para los trabajadores un empleo adecuado, un empleo digno, condiciones adecuadas, derechos que puedan gozar de tal modo que les permita una vida digna. Ahora, Bruno, esta pregunta era intencional porque uno pensaría, alguien que nos está escuchando en este momento dirán, wow, sí, han hecho una revisión de la historia, qué mal la pasaban, más bien estamos en nuevos tiempos. Pero tengo la sensación de que las condiciones, más allá de que estén reglamentadas, legisladas, no han mejorado del todo en el hecho principal de que hoy entiendo que el 80% de la población tiene un empleo o precario o informal, y esto habla de, desde luego, una ausencia de un trabajo digno como el que estábamos tratando de reflexionar hace un momento. Sí, precisamente, y bien que anota eso, Ángel, ya en ese periodo, en el siglo XVIII, mucho más en el siglo XIX y XX, más bien, se fue dando un proceso de deterioro de las condiciones de trabajo, en cuanto a estabilidad, en cuanto a salarios, en cuanto a seguridad social y en cuanto a otros derechos, en términos de que puedas reconocer el aporte efectivo de la fuerza laboral en el país, de trabajadores que constituyen un recurso, y así lo reconocen muchos economistas, desde los clásicos neoliberales y economistas marxistas, en el sentido de que el trabajo humano es la clave, es uno de los factores principales de toda economía, mucho más en la economía capitalista actual. Entonces, en ese sentido, en Bolivia podemos identificar como una característica importante este deterioro de las condiciones de trabajo, este empobrecimiento de las condiciones de trabajo que dio lugar con muchísima fuerza, de manera mucho más contundente, desde el año 1985. Estamos hablando con estas medidas de shock que se implementaron en el país justamente como respuesta ante una crisis económica, principalmente por endeudamiento externo de Bolivia y otros países y otros factores, pero que ha descargado la salida a esa crisis con estas medidas de shock en contra de los trabajadores. Hay que recordar muy rápidamente que en ese periodo, con un famosísimo decreto, el 21060, precisamente se impuso lo que significó la flexibilización laboral, es decir, que los empresarios podían disponer libremente de la fuerza de trabajo en el tipo de contrato que más les convenga. Se congelan los salarios, los incrementos salariales, se restringe el acceso a la seguridad social, y un decreto que además impone lo que significa un debilitamiento de los sindicatos, en el sentido de que el sindicato es uno de los instrumentos más importantes de defensa, de conquista de derechos, de mejora de las condiciones laborales. Entonces, en ese periodo, desde el año 1885, reitero, pues se impone todo este proceso que se traduce en lo que ya en varias investigaciones lo hemos mostrado como un proceso de precarización laboral. Ya el año 2001, después de varios años, después del 85, alrededor de un 21% de la población ocupada
asalariada particularmente, ya tenían empleos precarios extremos, es decir, los peores empleos, inestable, con bajísimos salarios, sin seguridad social, sin derechos laborales en general, de los que ya la Ley General del Trabajo y otras normas lo planteaban así. Pero este proceso de precarización, Ángel, y para compartir con los amigos que comparten del otro lado, se fue, digamos, agudizando mucho más. Mencionaba que el 21% el año 2001 y el 2019 eso se eleva a el 62% de la población ocupada. Es decir, 62% del 2019 tenía los peores empleos, o sea, empleos precarios extremos, con las condiciones laborales absolutamente inadecuadas, sumadas a esta precarización, a otros procesos. Por ejemplo, menciono esto de la paulatina generalización de la subcontratación laboral. De lo que también se llama la tercerización laboral. Es decir, los empresarios, las empresas, con el objetivo de eludir el cumplimiento de la legislación laboral, subcontratan hasta ahora a otras empresas, pequeñas generalmente, medianas en algunos casos, y estas empresas a su vez subcontratan a trabajadores, pero sin ningún tipo de derechos. Claro. ¿No? En Bolivia tenemos apenas 2 decretos que, si bien se conocen la subcontratación, pero obligan a las empresas que subcontratan a que se respeten los derechos laborales. Y rápidamente en ese marco doy un ejemplo, el de las empresas chinas. Las empresas chinas no trabajan con su personal propio, subcontratan empresas bolivianas u otro tipo de empresas, y que en ese proceso los que pierden en cuanto a la calidad de sus empleos son precisamente los trabajadores. Claro. Bruno, de verdad lo que nos ha hecho es una radiografía de cuerpo entero de lo que es la situación actual, porque además no sé si es el sistema, no sé si es la coyuntura, no sé si son las realidades. Ha habido una palabrita que en el último tiempo se ha empezado a acuñar en el país, que ha invisibilizado por completo la calidad de la empleabilidad, y es el emprendedurismo. Porque parecería que bajo el rótulo de vas a ser tu propio jefe, tú vas a tener tu propia empresa, vas a ganar lo que tú quieras, vas a tener las vacaciones cuando tú las desees, vas a empezar a trabajar a la hora que tú quieras. Parecería que esto es un trabajo digno y está lejos de serlo, ¿no? Así es, porque a ver, hemos llegado a tal punto, Ángel, en estos 200 años, de una extrema precarización laboral que se ha extendido prácticamente a todos los sectores, a todas las ramas económicas. El año pasado justamente concluimos un estudio acerca de la situación de los periodistas. Y nos mostró claramente que ya una preocupación que habían en los dirigentes de la Asociación de Periodistas de Bolivia y de otros sindicatos, pues se pudo sencillamente verificar, ¿no? En sentido de la alta precariedad laboral que existe en el trabajo periodístico, ¿no? También otra investigación está apoyada por UNITAS, una institución que asocia a varias ONGs en el país, acerca de aseo urbano, de los trabajadores de aseo urbano. También nos brindó un ejemplo clarísimo de lo que significa esta precariedad laboral, esta extrema precarización laboral. Y cuando digo extrema no estoy exagerando, porque hablo de un 62%. Hablo, Ángel, de un 91%, o sea, 9 de cada 10 personas ocupadas en Bolivia, por lo menos datos hacia el 2019, antes de la pandemia, antes de esta crisis. Antes de la pandemia y la crisis económica. Ya 9 de cada 10 tenían empleos precarios, o sea, o bajos salarios, o inestables, o sin seguridad social, o sencillamente sin derechos laborales. Un ejemplo, además de todo esto, es que esta precarización se dio más todavía con que el mercado de trabajo en Bolivia ha ido informalizándose cada vez más. Es decir, mucha gente está ocupada en lo que se llama hoy un sector informal urbano. Es decir, ante la carencia de un empleo
en una fábrica, en el Estado, como asalariado, por esta necesidad de sobrevivencia, de subsistencia, generan su propio empleo, su propio trabajo, ¿no? Por eso tenemos las calles en Bolivia llenas, casi llenas de comerciantes minoristas, de comerciantes que por cualquier tipo de producto tratan de generar algún tipo de ingresos. Estamos hablando más o menos de un 75 a 80% de la gente ocupada está en este sector informal. Pero en este sector informal no solo están los trabajadores por cuenta propia, es decir, esa caserita que la vemos en una calle, en una avenida, en una plaza, en una feria, vendiendo cualquier producto, sino aquellos operarios, aprendices, vendedoras, promotores y otro tipo de trabajadores que están insertos en este sector informal. Estos trabajadores que más o menos, Ángel, constituyen un 35% del total de estas personas ocupadas y de los asalariados en general, no tienen absolutamente ninguna condición adecuada excepto un pago. Pero un pago que está, por ejemplo, por debajo del salario mínimo nacional. No, claro. Está muy por debajo de una canasta alimentaria, ¿no? En este caso, muy fácilmente puede uno darse cuenta cuando vemos, por ejemplo, en algunas calles convertidas en ferias, vendedoras, promotoras, que ganan no más de 1.800 bolivianos. Wow. ¿No? Bajo la modalidad de con cama o sin cama. O digo, no con cama, sino con mesa o sin mesa. Que quiere decir con almuerzo y otros refrigerios o sin eso. ¿No? Depende mucho para negociar el monto que se paga a estas trabajadoras. Y tenemos una serie de ejemplos. Ahí me llegó un ejemplo realmente dramático, Ángel, en Coroico. Una ayudante de cocina en una pensión allá en esta pequeña ciudad ganaba, o le pagaban, no es que ganaba, le pagaban 30 bolivianos semanales. ¿Qué dice? Si hacemos números, estamos hablando de ¿cuánto? ¿No? 5 bolivianos diarios, casi menos. Hablamos de los 7 días, porque sí trabajan 7 días, no trabajan 5 días, 6 días, como establece la Ley General del Trabajo y la legislación laboral, ¿no? Entonces, el monto es bajísimo. O, si para no tomar un ejemplo tan extremo, hay otros casos en los que, por ejemplo, en el periodismo, ¿sí? 15 bolivianos por nota de prensa. ¡Wow! ¡Qué locura! ¿No? 30 bolivianos con suerte por una nota de prensa. Estamos hablando de la Amazonía boliviana, estamos hablando de otros departamentos y ciudades que no son precisamente del eje central. Entonces, estos muy rápidos ejemplos, Ángel, nos están mostrando al punto, al extremo que hemos llegado con la precarización laboral, con el desconocimiento y la vulneración de derechos laborales, un incumplimiento pero dramático de la legislación laboral. ¿No? Tener hoy un contrato escrito es un lujo. No, es un lujo. Tener un salario que alcance para cubrir una canasta básica alimentaria y una canasta básica familiar es un lujo. Tener un seguro de salud es un lujo. Entre los periodistas apenas 3. Y eso, 2 de cada 10 periodistas cuentan con un seguro de salud. Me refiero a ese seguro de la Caja Nacional de Salud, ¿no? De las Cajas Nacionales de Salud, ¿no? Y apenas 3 aportan para la jubilación. ¿Qué quiere decir eso? Que a futuro, 7 de cada 10 periodistas, cuando ya busquen jubilarse, no van a tener una renta de jubilación. Entonces, este es el panorama que nos asusta, que nos preocupa, del que venimos hablando ya hace mucho tiempo, pero no tenemos eco. No tenemos, digamos, un espacio donde autoridades, el Estado, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y ahora los candidatos. Los candidatos que están mucho más sordos, perdón la expresión, en cuanto a lo que está pasando con la situación de los trabajadores. Bruno, tengo que cerrar esta entrevista, pero creo que hemos abierto una puerta que vale mucho la pena analizar. Lo quiero involucrar, lo quiero comprometer aquí al aire, por ahí no es muy ético hacerlo, pero a que nos visite las siguientes semanas de aquí a las elecciones
y que una vez a la semana analicemos un tema de estos que ha analizado el CEDLA, que tiene que ver con empleabilidad, que tiene que ver con trabajo digno, que tiene que ver con este malentendido emprendedurismo como una suerte de libertad y soltura al momento de ser tu propio jefe. ¿Se anima? ¿Se anima a venir una vez a la semana de aquí a las elecciones? Con todo gusto. Sí, con todo gusto podemos ya elegir un tema. Podemos, ya concreto. internamente nos hacemos una serie de Sí. 4 temas o 5 que nos alcanzarán hasta que sean las elecciones y Con va a ser todo. un gusto poderlos analizar con usted. Con todo gusto, Ángel. Me voy a aprovechar de Por la favor. invitación, del espacio, justamente a propósito de todo esto que estamos conversando. El 29 y 30 de este mes vamos a tener un foro debate con los trabajadores, no con los candidatos, porque no van a escuchar. Sí. ¿No? Está muy claro que han asistido a foros empresariales y están básicamente apostando a dar más privilegios a los empresarios, no así a los trabajadores. Entonces, el 29 y 30 de este mes, en la Casa Social del Maestro, a partir de las 5:30 de la Sí. tarde, vamos a tener un foro que va a tratar 2 grandes temas. El primero es referido a la crisis del empleo que estamos viviendo a propósito del bicentenario y la crisis de los derechos laborales. Y el segundo día sobre la crisis del derecho a la jubilación. Wow. Del derecho a la jubilación y la situación de los sistemas de pensiones en Bolivia. A propósito de este último tema, solo 2 de cada 10 personas adultas mayores tienen una pensión de jubilación. Entonces, eso nos está diciendo mucho. 8 no lo tienen. Si bien cobran la renta dignidad, pues esta renta es muy, muy, muy básica, es un bono, alivia algo, pero no es una pensión de jubilación que se cumpla como derecho. Entonces, queremos a través de Fides, a través del otro lado, invitar a la población, principalmente a los trabajadores, a las trabajadoras de diferentes sectores, a que participen en este foro de 29 y 30, ¿cuándo es esto? 29 y 30 es la siguiente semana, martes y miércoles. Martes y miércoles. Martes y miércoles. Ya nomás le invito para que el lunes se venga uno de los ponentes. Para que hablemos de uno de los temas. Claro que sí. Y así le damos más fuerza al foro, le damos más visibilidad y los días siguientes pues vemos la forma de también acomodar entrevistas para hablar de esto. Genial. Bruno, Muy un gusto enorme. Ángel, un gusto y Muchísimas muchas gracias. Vámonos a un corte. Enseguida vuelve del otro lado. Espérenos, por favor.